Bendiciones, jóvenes señoritas. Mi persona es el profesor Pacha y como pueden observar este conjunto de vectores, el día de hoy les estaré enseñando la suma de vectores por descomposición vectorial, parte 1. Comencemos. Para comenzar voy a hacerles un pequeño ejemplo. Suponiendo que aquí había una carretera y ha caído una gran roca y las personas se deciden a retirarla. Una persona decide jalar esta roca en este sentido, la cual denominamos vector 1. Y otra persona decide jalar en este sentido y la cual denominamos vector 2. Pero de ninguna de las dos puede mover esta roca en el sentido que queremos. Entonces viene una tercera persona y les indica que si los dos se unen a él y jalan en un solo sentido, la cual la denominaremos vector resultante. ¿Y qué creen? Esta roca sí se mueve en este sentido. ¿Por qué? Porque ambos se han colaborado en cierta manera, ¿no? Entonces, este vector resultante es pues la unión de la suma del vector 1 y vector 2. Entonces, vamos a definir que un vector resultante es el que posee el mismo efecto que los demás vectores. Y es capaz de sustituirlos, ¿sí? Espero que se haya podido entender. Ahora sí, continuemos con nuestro tema. Anteriormente habíamos descompuesto este vector B en dos vectores, el vector Bx y el vector By. Y habíamos formado un pequeño triángulo rectángulo, ¿sí? En la cual B había sido la hipotenusa, porque tenía al frente un ángulo que formaba 90 grados, y dentro teníamos un ángulo, bueno, una dirección, θ, ¿sí? Entonces, podemos escribir directamente la solución de la siguiente manera. Vector Bx es igual al vector por el coseno del ángulo θ en el eje X. Y en el eje Y, vector Y es igual al vector por el seno del ángulo θ. Ahora, esto podemos comprobarlo de una manera más directa. Pues, vamos a hacerlo. Miren, por funciones trigonométricas, tenemos lo siguiente. Coseno es igual al cateto adyacente sobre hipotenusa. Si nosotros tenemos esta figura formada, podemos decir coseno del ángulo θ, aquí está el ángulo θ, es igual al vector que está en el eje X, vector Bx, dividido entre el vector, ¿sí? En este caso, B es la hipotenusa, ¿verdad? Entonces, despejamos B a este lado y tenemos que el vector Bx, o sea, el que está en el eje X, había sido igual al producto del vector por el coseno del ángulo θ, lo cual estamos viendo aquí. ¿Y cómo podemos sacar esto? Pues, de la siguiente manera. Tenemos también por funciones trigonométricas que el seno de cualquier ángulo es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto significa que está al frente. En este caso, decimos seno del ángulo θ es igual al vector que está al frente. Al frente había sido el vector Y, dividido entre la hipotenusa, que en este caso es el vector dado. Si despejamos nuevamente el vector B, pues vector Y había sido B por seno del ángulo θ. De esta manera, pues estoy demostrando cómo se puede despejar directamente, siempre y cuando el vector esté bueno, se puede decir, sobre el eje X, ¿sí? También, posteriormente, vamos a ver que si queremos calcular este vector, vamos a utilizar la ecuación 1, que sería vector es igual al vector X más el vector Y al cuadrado. Y si queremos calcular el ángulo, en este caso el ángulo θ, será igual al tangente a la menos 1 del vector Y sobre el vector Bx, ¿sí? Continuemos. Lo anterior habíamos quedado en este pequeño gráfico, en el cual teníamos que resolver. Podemos observar aquí que está dado este vector. Vector A, 6 unidades y ángulo alfa, 60 grados. Aquí tengo el vector B que vale 7 unidades y un ángulo beta, en este caso de 25 grados. También tengo el vector C, 3 unidades y un ángulo gamma que vale 45 grados. Y tengo finalmente otro vector, el vector D que vale 8 unidades. ¿Cómo tenemos que resolver este tipo de ejercicios? Pues quiero que me escuchen y atiendan bien. Vamos a seguir estos pasos, los cuales yo ya lo he escrito, pero voy a dictarles, ¿sí? El primer paso es trazar nuestros ejes cartesianos, X y el eje cartesiano Y, siempre formando 90 grados en cada uno de estos. Ahora, el segundo paso es dibujamos nuestros vectores. En este caso yo he adelantado. Estamos dibujando cada uno de los vectores, siempre empezando desde el origen, ¿de acuerdo? Con sus respectivos tamaños, bueno, en este caso con sus respectivas direcciones o ángulos. Ahora, el tercer paso. Descomponemos cada uno de estos vectores
formando triángulos rectángulos, como podrán estar observando en aquí. Y lo estoy haciendo con diferentes colores para que se pueda entender mucho mejor, ¿sí? Y bueno, ahora el cuarto paso es dibujar los sentidos, ¿sí? Dibujar estos sentidos, ¿sí? Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Puede que nosotros dibujemos este vector en este sentido, este puede ser hacia abajo. Lo vamos a hacer con esta pequeña estrategia que he preparado para esta clase, el cual yo le denomino el mono camina y sube, o también puedo decir el mono camina y baja. Para lo cual observemos que aquí tengo unas bananas, ¿no? Entonces, y aquí está un monito. La condición es de que este monito no pueda caminar en forma diagonal, es decir, no puede ir este monito que estamos viendo aquí, no puede ir a coger su banana en esta posición, en forma diagonal. Tiene que ir en el eje X y luego en el eje Y, ¿sí? Siempre tiene que hacer eso. Entonces veamos cómo lo hace. Siempre parte desde el origen. Entonces el monito, para llegar a su banana, primero tendría que recorrer a la derecha, ¿sí? No puede llegar arriba por otro camino. Claro, algunos van a decir, profe, pero puede subir en el eje Y luego dirigirse al lado derecho hasta sus bananas. Exactamente, está correcto. Pero hay una pequeña también condición, que tiene que haber un ángulo por donde recorre. En este caso el ángulo está sobre el eje X, y eso es muy importante. Entonces, viendo esas condiciones, el monito tendría que ir primero a la derecha, ¿sí? Y luego subir en forma vertical hacia arriba. Entonces, haciendo esos movimientos, el monito primero ha ido a la derecha, entonces dibujamos la flechita hacia la derecha. Y luego ha subido, entonces la flecha sería hacia arriba. De la misma manera, podemos hacer para el otro vector, ¿sí? En este caso vamos a llevar nuestras bananas al lado izquierdo. Entonces el monito, ¿qué haría para sacar sus componentes del vector B? Tendría que ir al lado izquierdo, ¿sí? Y luego en forma vertical y en paralela al eje Y tendría que subir, ¿sí? Entonces, ¿qué pasos ha hecho para que dibujemos correctamente? Primero ha ido al lado izquierdo, entonces dibujamos la flecha hacia la izquierda. Y luego ha subido, entonces la flechita dibujamos hacia arriba. Ahora, finalmente tengo un vector C. Entonces, vamos a hacer de la misma manera. ¿Sí? Voy a poner aquí la banana para que se pueda entender mucho mejor. Entonces, el monito, ¿qué hace? En este caso, ya sabemos que el monito tiene que ir solamente por el eje X. Entonces, primero va a ir al lado izquierdo. Y ahora, en vez de subir, va a tener que bajar porque la banana está abajo. Entonces, va a bajar y va a encontrarse con su banana. Y bueno, creo que ya se lo comió, ¿no? Ah, bueno, ahí está la banana. Bueno, vamos a ver qué pasos había hecho este monito. Vamos a recordar esa parte. El monito había ido al lado izquierdo. Entonces, por eso dibujamos la flechita hacia el lado izquierdo. Y luego había bajado. Y por eso dibujamos la flechita hacia abajo. Y de esta manera, pues, siempre formando triángulos rectángulos, ¿sí? Entonces, espero que se haya podido entender. Ah, alguien va a decir, ¿qué ha pasado con el vector D? En este caso, el monito simplemente tendría que recorrer al lado derecho, ¿sí? Que como están observando, perdón, se está moviendo un poquito, hasta la posición que valía, ¿no? En este caso sería 8 unidades. Y dibujamos la flechita al lado derecho. Eso es todo. En este caso, pues ya tenemos la descomposición de cada uno de estos vectores en el eje X y en el eje Y, ya sea positivo o negativo, porque aquí hemos colocado una convención de signos, en la cual si la dirección, pues en este caso el sentido va hacia la derecha, van a ser positivos. Y si van hacia arriba, van a ser positivos también. Pero si van al lado izquierdo, serán negativos. Y si van hacia abajo, también serán negativos. ¿Sí? Y esto lo vamos a ver en la próxima clase. Y hasta aquí el video de hoy, jóvenes señoritas, esperando siempre que se haya podido entender. Y si este contenido les ha servido, por favor regálenme un like y nos vemos la próxima clase.